El rostro de Silvia Navarro era un libro abierto aquella tarde. Sus ojos gritaban una advertencia silenciosa. No te atrevas a dar un paso más cerca. Solo una lágrima. Una gota solitaria que rodó por su mejilla mientras el silencio resonaba con más violencia que cualquier discurso a gritos. Corría el año 2023, rodeada por el destello incesante de decenas de flashes, cuando la actriz mexicana, conocida tanto por su éxito arrollador como por su hermetismo impenetrable, se desmoronó por primera vez frente a las cámaras. Un reportero había lanzado la pregunta prohibida. ¿Podrías decirnos quién es realmente el padre de tu hijo? Silvia no contestó. Simplemente clavó la vista en el suelo. Pero ese instante de duda, ese silencio sepulcral y esa lágrima furtiva comunicaron más que 1000 portadas de revistas del corazón. Este video es para quienes sintieron que algo no cuadraba en la versión oficial de una de las actrices más exitosas de la televisión mexicana. Si eres de los que no aceptan verdades masticadas, si algo dentro de ti siempre sospechó que detrás de esa sonrisa perfecta había una historia mucho más oscura, quédate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará completamente la forma en que ves a Silvia Navarro, y te hará preguntarte cuántas otras celebridades viven prisioneras de secretos que no pueden contar. Investigamos esta historia durante meses porque notamos un patrón que nadie más pareció ver. Un patrón de silencios calculados, de respuestas evasivas, de una carrera construida sobre cimientos que ocultaban fracturas profundas. Y lo que encontramos va mucho más allá de un simple romance clandestino o un escándalo de farándula. Esto es la historia de cómo el poder puede convertirse en una jaula, de cómo el éxito a veces tiene un precio que nadie debería pagar, y de cómo una mujer finalmente encontró el valor para romper las cadenas que la mantuvieron callada durante más de una década. Pero para entender el desenlace, tenemos que regresar al principio. A una niña de ojos grandes nacida en Irapuato, Guanajuato, un 14 de septiembre de 1978. Una localidad agrícola en las entrañas de México, lejos de linajes poderosos o apellidos de la realeza artística. Silvia Navarro no nació con el camino pavimentado. Creció como hija única bajo la tutela de una madre maestra de primaria, Marta Navarro, porque su padre había decidido marcharse cuando ella apenas tenía 4 años. Esa partida no fue un evento pasajero. Dejó una cicatriz profunda que marcaría cada decisión de su vida adulta. Durante décadas, Silvia evitó hablar de su niñez como si tuviera pánico a hurgar en una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y aquí comienza el primer patrón, el control absoluto sobre sus emociones. Ya desde los 6 años, aquella niña dejaba boquiabiertos a todos con su habilidad para copiar voces, mimetizar gestos y transmitir emociones complejas. En las obras teatrales del colegio, su presencia escénica resultaba impropia para alguien de su edad. Una antigua profesora suya reveló en 2009 algo inquietante. Silvia no interpretaba un papel. Ella se metamorfoseaba por completo. Pero esa niña prodigio también ocultaba algo perturbador, una obsesiva necesidad de tenerlo todo bajo control. Jamás derramaba lágrimas en público. Odiaba perder. Era un búnker emocional, incluso con sus amigos más cercanos. Era imposible descifrar lo que pasaba por su cabeza o lo que sentía de verdad. Revelaría años después una amiga de la secundaria. ¿Te suena familiar este patrón? Una niña abandonada por su padre, que aprende desde temprana edad a blindar sus emociones, a controlar cada gesto, cada palabra, cada lágrima, como si la vulnerabilidad fuera un enemigo mortal. Guarda esta información, porque dentro de unos minutos entenderás por qué este mecanismo de defensa se convertiría en su peor enemigo. Al cumplir 17 años, Silvia tomó la decisión que cambiaría su destino. Hizo las maletas rumbo a Ciudad de México con un objetivo fijo: convertirse en actriz, costara lo que costara. Se lanzó a vacío sin padrinos influyentes, sin nadie que le prometiera el estrellato. Logró entrar al CEA de Televisa, el Centro de Educación Artística, una fábrica de talentos brutalmente competitiva donde muy pocos sobreviven. Pero su disciplina espartana la hizo destacar. Mientras sus compañeras se perdían en fiestas buscando fama fácil, ella se encerraba a estudiar y ensayar, desapareciendo del mapa social. Existe una anécdota de aquella época que resulta escalofriante cuando conoces el final de la historia. En una clase de expresión corporal, el profesor le exigió que representara el dolor de una pérdida profunda. Silvia simplemente cerró los ojos y, sin pronunciar palabra, empezó a temblar mientras las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. Al finalizar, el aula se quedó petrificada. El maestro se acercó y sentenció: «Tú no estás actuando. Tú estás sanando algo muy roto dentro de ti». Años más tarde,
Silvia confesaría que aquel ejercicio la reconectó con el abandono de su padre y la carga de tener que afrontar la vida en soledad. Pero jamás permitió que la etiquetaran como víctima. Su filosofía de vida era tajante: aquello que no se verbaliza no existe, y por tanto no puede hacerte daño. Un mantra peligroso que la acompañaría durante décadas. Porque lo que no se dice no desaparece. Simplemente se pudre por dentro. Su debut profesional llegó con TV Azteca en 1998, protagonizando la telenovela Perla. Con solo 20 años, su rostro ya era familiar en cada rincón del país. Desde ese momento, su trayectoria despegó como un cohete. Pero lo que realmente fascinaba a la prensa no era solo su talento innegable, sino el blindaje impenetrable que había construido alrededor de su vida privada. Mientras otras actrices jóvenes cimentaban su popularidad a base de romances y escándalos de portada, Silvia parecía habitar un universo paralelo. Sin novios a la vista, sin polémicas. Para el gran público, era la encarnación de la actriz perfecta. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hacía entonces. ¿Es humanamente posible sostener esa rigidez sin acabar quebrándose por dentro? Un reportaje de 2004 la bautizó como Silvia Navarro, la esfinge de la televisión mexicana. El apodo no era gratuito. Para esas fechas ya cargaba más de 5 telenovelas de éxito, y sorprendentemente, ningún paparazzi había logrado una sola foto comprometedora. ¿Cómo diablos lograba ocultar su mundo personal en una industria que se alimenta de devorar la intimidad? ¿Qué precio estaba pagando por ese silencio sepulcral? En una entrevista casi olvidada de 2006, cuando le preguntaron si se había enamorado alguna vez, su respuesta fue escalofriante. El amor es un lujo reservado para aquellos que tienen el tiempo y la disposición de bajar la guardia. Y eso es algo que nunca me he permitido. Vista con la perspectiva del tiempo, esa frase resulta devastadora. Porque detrás de cada decisión que parecía puramente lógica y profesional, palpitaba una herida que seguía supurando. Detrás de cada triunfo había una renuncia dolorosa, y tras cada silencio prolongado se escondía un miedo atroz a ser vulnerable. Silvia Navarro no era simplemente una cara bonita con talento para el drama. Era una mujer que había diseñado cada milímetro de su existencia con precisión quirúrgica. Pero hasta el acero más templado tiene un punto de quiebre. Su salto a Televisa en 2008 sacudió los cimientos de la industria. Tildado de alta traición por unos y de jugada maestra por otros, ese año protagonizó Mañana es para siempre y reescribió las reglas del juego. Aquella telenovela reventó los audímetros superando los 6 millones de espectadores por capítulo en México. En Estados Unidos, a través de Univisión, se posicionó como una de las emisiones más consumidas del año. De golpe, Silvia dejó de ser una estrella local para volverse un rostro internacional. Le llovían galardones, contratos millonarios, solicitudes de entrevista por doquier. Al alzarse con el premio Twinovelas a Mejor Actriz Protagónica en 2009, la prensa no dudó en sentenciarla como la legítima sucesora de leyendas como Lucero o Adela Noriega. Pero más allá de los reflectores y la fama, Silvia orquestó algo mucho más difícil de conseguir: una reputación blindada a prueba de balas. Jamás la pillaron en una situación comprometida. Nunca soltó una declaración fuera de tono. Su historial amoroso con colegas era un folio en blanco. En un ecosistema que se alimenta del escándalo, ella era la anomalía del sistema. Un enigma indescifrable que fascinaba a todos. Ese hermetismo radical no hizo más que alimentar su mito personal. Mi labor es vender emociones dentro de la pantalla, no vender mi vida fuera de ella, sentenciaba con una firmeza que helaba la sangre. Pero con cada respuesta calculada al milímetro y cada silencio táctico, el hambre de curiosidad del público crecía exponencialmente. Durante la década de 2010, Silvia tocó el cielo profesional con producciones como Cuando me enamoro, Amor bravío y La candidata. Esta última le entregó el desafío más visceral de su carrera: encarnar a una mujer que aspira a la presidencia de México mientras navega en un mar de corrupción y deslealtades. Aquella interpretación magistral le valió el respeto unánime de la crítica, algo extremadamente raro en el género del melodrama. Para ese momento, Silvia ya trascendía la categoría de actriz popular. Se había convertido en un símbolo de poder femenino. Y entonces llegó la bomba que nadie vio venir. En 2015, Silvia anunció que iba a ser madre. Dio a luz a su hijo León ese mismo año, pero desde el minuto 1 marcó una línea roja innegociable. La identidad del padre era secreto de Estado. Es un asunto mío, estrictamente privado, declaró tajante en rueda de prensa. La maquinaria mediática se puso en marcha al instante. Las teorías conspirativas inundaron las redes. Se hablaba de un magnate empresarial,
un político de alto nivel, un actor famoso, incluso un productor casado. Pero Silvia se mantuvo inamovible. Ni desmintió ni confirmó. Simplemente aplicó la ley del hielo. Y ahí nació la gran paradoja de su vida. Mientras su cuenta bancaria engordaba con ingresos estimados superiores a los $2 millones anuales según reportes de TV Notas, el abismo entre su personaje público y su realidad se hacía insalvable. Los fanáticos idealizaban a la madre abnegada, a la profesional intachable, a la actriz devota. Pero los susurros en los pasillos oscuros de Televisa pintaban un cuadro muy diferente. Silvia no es la santa que todos creen. Lucha con demonios muy oscuros, filtró un colega en 2018. Incluso dentro del gremio actoral se rumoreaba sobre una mujer controladora, profundamente solitaria, perfeccionista hasta rozar lo patológico. Se comentaba que seleccionaba sus proyectos no solo por calidad artística, sino por la capacidad que tenían para aislarla del ruido exterior, como si estuviera huyendo de algo, o de alguien. En 2019, una entrevista en vivo en el programa Hoy se viralizó cuando la presentadora lanzó la pregunta prohibida: ¿y qué tal se lleva León con su papá? El rostro de Silvia se transformó. Frunció el ceño con evidente molestia. Cayó un silencio eterno y forzó un cambio de tema radical. El clip corrió como la pólvora en YouTube, acumulando millones de visualizaciones. El público, que hasta entonces había respetado su silencio, empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Qué es lo que esconde con tanto celo? ¿Por qué esa obsesión enfermiza por ocultar algo tan natural como la paternidad? Algunos querían creer que era un noble instinto de protección materna. Otros empezaban a sospechar que había algo mucho más turbio detrás del telón. Y tenían razón. Lo que casi nadie sabía es que ese silencio no era una elección personal. Era una obligación contractual. Silvia se encontraba al borde del precipicio, a punto de pagar la factura emocional de tantos años de contención forzada. Si crees que su reacción fue justificada, déjame un sí en los comentarios. Si te parece sospechoso, suscríbete, porque lo que viene ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre esta historia. Durante años, todo empezó a gestarse con susurros en foros de Internet dedicados a la televisión. Corrían rumores sobre un idilio clandestino con un alto ejecutivo, un pez gordo que supuestamente estaba felizmente casado. Jamás hubo confirmación oficial y la prensa seria decidió no meterse en ese jardín. Pero en los pasillos de Televisa, el nombre de Silvia empezó a resonar con una frecuencia que rozaba lo incómodo. Se comentaba que quizás no era tan intocable como nos hacían creer. Y entonces llegaron las contradicciones flagrantes. En una entrevista de 2013, aseguró con rotundidad que la maternidad no entraba en sus planes. Apenas 2 años después apareció embarazadísima, sin pareja conocida y sin dar explicaciones. La vida da muchas vueltas, se limitó a decir con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Porque la mirada es el espejo del alma, y la suya no mentía. Había una mezcla turbia de orgullo, terror y desafío que hizo saltar todas las alarmas. Los sabuesos del periodismo desempolvaron una serie de mensajes en sus redes sociales publicados entre 2014 y 2016 que, leídos hoy, suenan a auténticos gritos de auxilio ahogados. Uno de ellos, lanzado en plena madrugada, rezaba: «Hay silencios que te protegen y otros que te acaban matando lentamente». Otro decía: «No todo lo que callamos es por voluntad propia». ¿A quién iba dirigido ese dardo envenenado? ¿Se refería a su repentina maternidad o escondía un conflicto mucho más oscuro? Las sospechas se dispararon cuando en 2017 la pillaron saliendo por la puerta trasera del Hospital ABC de Santa Fe, escoltada por un hombre encapuchado. Las fotografías salieron borrosas, pero fue suficiente carnada para que los medios se lanzaran a su cuello. Silvia optó por el mutismo absoluto mientras su equipo de abogados amenazaba con demandas millonarias por invasión a la intimidad. Las imágenes se esfumaron de la circulación, pero la sombra de la duda se quedó instalada. Ese mismo año, promocionando la candidata, se vivió otro momento de tensión. En una entrevista en directo, al preguntarle su opinión sobre las dinámicas de poder y los abusos en la industria, Silvia agachó la cabeza, hizo una pausa dramática y sentenció: «El poder a veces te arrebata mucho más de lo que te ofrece, pero una aprende a sobrevivir». Después llegó su papel en una obra de teatro donde encarnaba a una mujer subyugada en una relación tóxica con un hombre mucho mayor. Función tras función, el murmullo en el patio de butacas era unánime. Daba la impresión de que no estaba actuando, sino reviviendo su propia historia. Compañeros de reparto confesaron que Silvia se blindaba en su camerino antes y después de cada función. Se la oía llorar desconsoladamente. Improvisaba ciertos monólogos con una visceralidad que ponía los pelos de punta,
soltando frases que ni siquiera aparecían en el libreto original. Parecía una catarsis personal en vivo, relató una actriz que compartió escenario con ella. Y aquí surge una teoría perturbadora. ¿Y si el padre de su hijo no solo fuese un hombre poderoso, sino también alguien que la hizo sufrir en silencio? ¿Y si su hermetismo no fuese una elección personal, sino una mordaza impuesta? Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero las piezas del rompecabezas encajaban. Una trayectoria sin escándalos pero repleta de evasivas. Una maternidad festejada pero envuelta en brumas. Una mujer idolatrada pero cada vez más aislada. En 2020, cuando rompió lazos laborales con Televisa, muchos creyeron que era una pausa estratégica para descansar. Pero las malas lenguas del sector aseguraban que no fue voluntario, sino que la invitaron a irse tras negarse a seguir ciertas directrices en determinados proyectos. Se habló incluso de vetos cubiertos, de listas negras, aunque nadie tuvo el valor de confirmarlo oficialmente. Durante ese año, Silvia se enclaustró en su residencia. Apenas dio señales de vida en redes y rechazó todas las entrevistas. Colgó apenas un par de mensajes, todos con una aura sombría. Estoy bien. Simplemente aprendiendo que a veces, para poder sobrevivir, es necesario desaparecer del mapa un tiempo. Para los fans era un descanso merecido. Pero para quienes sabían leer entre líneas, aquello sonaba a una clara advertencia de peligro. Había algo turbio detrás, un secreto que Silvia había protegido con uñas y dientes. Algo que no podía o no tenía el valor de verbalizar. Hasta que incluso los silencios más obstinados tienen fecha de caducidad. La primera prueba palpable de que la situación se le iba de las manos ocurrió en mayo de 2021. En un evento benéfico, vimos a una Silvia Navarro visiblemente alterada. Titubeaba constantemente al hablar. Se trabó varias veces al presentar a la fundación. Cuando un periodista le preguntó sobre sus planes de futuro, contestó con voz temblorosa. Por el momento, prefiero poner tierra de por medio. Necesito aire. Necesito respirar. Aquella última palabra no fue un simple comentario. Quedó flotando en el ambiente con una pesadez desesperada, cargada de angustia palpable. Ya no quedaba ni rastro de la Silvia dueña de sí misma que todos conocíamos. Frente a nosotros había una mujer desgastada, tremendamente vulnerable, con la mirada perdida en el vacío. Apenas unas semanas más tarde, la bomba terminó de estallar. Un productor ya retirado, viejo conocido por haber coincidido en multitud de telenovelas con la actriz, se fue de la lengua ante la prensa. Deslizó que lo que había entre ellos iba mucho más allá de una simple relación laboral. Aunque sus declaraciones fueron civilinas y no dio nombres, el mensaje se entendió alto y claro. Los medios no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Las portadas de la prensa rosa ardieron al instante. Silvia Navarro, señalada como víctima de un amorío clandestino con un productor casado, manteniendo la boca cerrada bajo coacción y amenazas. Se rumoreaba que había sido manipulada para guardar silencio durante años. Por primera vez en toda su trayectoria, esa discreción que la caracterizaba se estaba volviendo en su contra como un boomerang. La intérprete optó por no responder a las acusaciones, pero su reacción fue inmediata. Justo tras saltar el escándalo, borró su cuenta de Twitter, dejó de dar señales de vida en Instagram y canceló de golpe una entrevista que ya tenía cerrada con la revista Vanidades. Su habitual hermetismo se transformó en un aislamiento radical. Las teorías conspirativas se multiplicaron como la espuma. ¿Había sido víctima de maltrato psicológico continuado? ¿Sería aquel misterioso productor el verdadero padre de su hijo? ¿Existía un contrato de confidencialidad blindado que le ataba las manos? En mitad de aquel torbellino mediático, incluso su círculo más íntimo de amistades comenzó a alejarse. Una compañera de profesión con la que había compartido pantalla, Amor Bravío, publicó un mensaje en redes que echó más leña al fuego. A veces las verdades que callamos nos corroen más por dentro que las propias mentiras. Aquella frase parecía un dardo envenenado con un destinatario muy claro. En el plano laboral, el golpe fue demoledor. Silvia fue fulminantemente apartada del reparto de una gran producción de Televisa Univisión. Según filtraciones de fuentes anónimas, la cadena no estaba dispuesta a lidiar con polémicas ni con el ruido mediático que arrastraba la actriz. Ese mismo año, varios testigos aseguraron haberla visto acudir en repetidas ocasiones a una clínica de salud mental en la exclusiva zona de Polanco. Las imágenes no tardaron en ver la luz en una revista de espectáculos bajo un titular lapidario: Silvia Navarro en tratamiento, el alto precio de callar. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Un bando la defendía con uñas y dientes, exigiendo que se respetara su derecho a la intimidad. Otros la tacharon de hipócrita y manipuladora,
acusándola de hacerse la víctima solo cuando le convenía. Pero lo más doloroso aún estaba por llegar. Una amiga cercana, protegiéndose tras el anonimato, confesó en una entrevista radiofónica que Silvia había sufrido una crisis nerviosa en su domicilio a finales de 2021. Fue su propio hijo, un pequeño de apenas 6 años, quien tuvo que pedir auxilio a una vecina. El niño encontró a su madre desplomada en el suelo, completamente incapaz de respirar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la actriz se negó a ir al hospital y solo acertó a murmurar: «Estoy cansada. Estoy muy agotada». Aquel episodio marcó el inicio de su quiebre total. Durante meses, su nombre se borró casi por completo de los titulares, pero no porque hubiera encontrado paz, sino porque vivía atenazada por el miedo. Pánico a hablar, pavor a ser malinterpretada, terror absoluto a que una sola palabra terminara de dinamitar lo poco que le quedaba en pie. A principios de 2022, una revista sacó a la luz un reportaje demoledor. Aseguraba que Silvia había firmado años atrás un estricto acuerdo de confidencialidad con un alto ejecutivo del mundo televisivo. Aunque se cuidaron de no dar nombres propios, el mensaje era devastador. Según la publicación, ese documento sería la clave que explicaría su silencio sepulcral, su salida de Televisa y su negativa a desvelar quién es el padre de su hijo. La actriz siguió callada, pero esta vez su mutismo ya no se veía como elegancia, sino como una jaula de oro de la que no podía escapar. En una fugaz aparición pública durante un festival cultural, Silvia se vio acorralada por los micrófonos. Un reportero le lanzó a bocajarro la pregunta que todo el mundo evitaba: ¿ha sido usted obligada a callar durante todos estos años? Silvia se quedó petrificada. Pasaron segundos eternos mirando al suelo hasta que levantó la vista y contestó con voz rota: «Existen batallas en esta vida que no se ganan hablando, sino resistiendo y aguantando el golpe». Aquella sentencia corrió como la pólvora por las redes, confirmando para muchos lo que ya era un secreto a voces. Los contratos no volvieron. El teléfono dejó de sonar. La actriz, que durante 2 décadas había sido sinónimo de éxito, pasó a ser considerada un activo de riesgo para las productoras. Así de cruel funciona esta industria cuando una mujer deja de encajar en el molde de perfección que le fabricaron a medida. En entrevistas posteriores, Silvia reconoció que había sufrido ansiedad crónica, ataques de pánico paralizantes y episodios de insomnio severo. «Mi organismo empezó a gritar todo aquello que mis labios no se atrevían a pronunciar», sentenció en una charla privada que acabó filtrándose. Lo más doloroso fue la narrativa tóxica que ciertos sectores instauraron. No faltaron medios que insinuaron que Silvia estaba exagerando su dolor, que su declive profesional se debía a malas elecciones propias y no a presiones externas. Fue el típico linchamiento público al que someten a cualquier mujer que tiene la osadía de resultar incómoda para el sistema. Pero su círculo más íntimo, aquellos que la vieron llorar tras bambalinas, conocían la cruda realidad. Silvia estaba hecha pedazos por dentro. En una confidencia off the record que vio la luz parcialmente en 2023, soltó una bomba escalofriante. Confesó que hubo noches oscuras en las que llegó a plantearse que desaparecer sería más sencillo que seguir tragando y callando. No era dramatismo barato. Era el espejo de años de pánico acumulado, de una identidad forjada a base de silencios impuestos, de una carrera cimentada sobre renuncias que nadie percibía. El desmoronamiento de Silvia Navarro no fue un estallido repentino. Fue una implosión a cámara lenta, silenciosa y tremendamente agónica. Pero lo que de verdad hiela la sangre es que todavía faltaba destapar la pieza clave del rompecabezas. La verdad sin filtros. Esa confesión que jamás tuvo el valor de verbalizar hasta el día definitivo. Fue en agosto de 2023, tras más de un año de absoluto hermetismo, cuando Silvia Navarro decidió conceder una entrevista en exclusiva para la revista Quién. El anuncio creó un revuelo inmediato. ¿Se decidiría por fin a tirar de la manta? ¿Confirmaría los rumores que llevaban años circulando? Las fotografías que acompañaban el texto mostraban a una Silvia irreconocible, a cara lavada, con el pelo recogido de forma sencilla, posando en un sillón gris. Nada de glamour impostado ni decorados de lujo. Solo ella, desnuda emocionalmente, lista para contar su calvario. Y entonces, con voz serena pero denotando un torrente de emociones contenidas, Silvia soltó lo que durante años había negado, escondido y evitado a toda costa. El padre de mi hijo es un hombre con muchísimo poder, alguien que en aquella época movía los hilos de esta industria mucho más de lo que se imaginan. Me pidió, o para ser más exactos, me exigió tajantemente que mantuviéramos todo bajo 7 llaves en el más absoluto secreto. La periodista, visiblemente impactada, le preguntó si había sido víctima de violencia física.
Silvia agachó la cabeza, dejó un silencio denso y respondió. No me puso una mano encima, pero fui anulada, condicionada y aislada. Y eso, querida, también es violencia. Durante años, detalló, vivió inmersa en una relación tóxica marcada por manipulación emocional de manual. Al principio creyó vivir un cuento de hadas, pero con el tiempo se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal. Una dinámica perversa donde el terror a perder su trabajo se usaba como munición. Me repetía, si abres la boca, nadie te va a volver a dar trabajo en tu vida. Y yo, tonta de mí, le creí. El embarazo fue el punto de inflexión. Cuando le comunicó que iba a ser padre, su reacción fue como un jarro de agua fría. Le sugirió solucionar el problema, insinuando un desenlace que ella rechazó rotundamente. Silvia se plantó y dijo que no. A partir de ahí, la relación se fue al traste, pero la ley del silencio prevaleció, blindada por un acuerdo legal leonino que ella, joven e inexperta, aceptó firmar. Ese documento que le prohibía mencionar su nombre o dar detalles de su vida privada la persiguió como una sombra. Cada vez que concedía una entrevista o pisaba una alfombra roja, tenía que medir cada palabra. Era una coreografía calculada al milímetro para no pisar la línea roja y buscarse una demanda millonaria. Mi silencio fue el escudo para proteger a mi hijo y protegerme a mí misma, pero con los años comprendí que vivía en una jaula de oro. ¿Por qué romper el silencio ahora? Silvia fue tajante. Su hijo había empezado a hacer las preguntas difíciles. ¿Por qué no tengo papá? Le soltó una noche y ella se quedó en blanco. Fue en ese instante cuando entendió que seguir callando solo iba a infectar la herida. No quiero que mi hijo crezca con la idea de que su madre vivió acobardada toda su existencia. La entrevista no dio nombres ni apellidos. No hubo demandas judiciales. Pero el mensaje llegó alto y claro. Silvia no buscaba venganza. Lo único que necesitaba era ser dueña de su propio relato. La versión real, no la que inventaron en las redacciones ni la que dictaba un contrato mordaza, sino la suya. La de una mujer que peleó en la sombra y sobrevivió. La reacción no se hizo esperar. Las redes ardieron con una oleada masiva de mensajes de apoyo. Compañeras como Kay del Castillo, Ana Serradilla y Carla Souza no dudaron en mostrar públicamente su admiración. No estás sola, le decían. Aunque, como siempre, no faltaron críticos acusándola de buscar atención. Pero a Silvia ya le importaba un bledo el que dirán. Había perdido el miedo. Días después del revuelo, escribió en Instagram. Durante años creí que hablar sería mi ruina, pero lo que casi me mata fue tragarme el silencio. Hoy no busco que me perdonen. Solo busco la verdad. La confesión de Silvia Navarro no fue un simple cotilleo de prensa rosa. Fue una auténtica catarsis en un mundo donde las mujeres famosas se las juzga por respirar, por hablar, por callar, por amar o por fracasar. Su testimonio marcó un antes y un después. Rompió un ciclo maldito no solo para ella, sino para muchísimas otras que se vieron obligadas a fingir una felicidad de escaparate. En una entrevista para radio semanas más tarde, Silvia cerró con una frase que se nos quedará grabada para siempre. No busco que me vean como víctima ni pretendo ser mártir de nadie. Simplemente soy una mujer agotada de vivir con pánico. Con estas palabras, Silvia Navarro puso punto final a su actuación más larga. Y en ese preciso instante comenzó su verdadera existencia. El relato de Silvia no culmina con fuegos artificiales ni una redención de película. Aquí no hay espacio para venganzas dulces ni dramas escénicos. Lo único que prevalece es la figura de una mujer que por fin optó por abrazar su realidad, sin importar cuán incómoda resultara esa verdad para el resto del mundo. Por más de 2 décadas, la audiencia la vio encarnar heroínas de acero, damas inquebrantables llenas de coraje en la ficción. Pero el papel más raro de su vida ocurría lejos de los sets. El de una madre guardando silencio absoluto para blindar a su pequeño. El de una estrella que mantenía el show a flote mientras un secreto la corroía por dentro. Era el rol oculto de una sobreviviente que logró mantenerse en pie tras experimentar una dinámica de poder abusiva con un sujeto cuya influencia todavía se siente en el medio artístico. Su confesión trascendió lo personal para volverse un manifiesto político en una industria feroz donde incontables mujeres todavía se les obliga a permanecer mudas bajo el peso del terror. Cláusulas legales mordaza. Amenazas que suenan a consejos amistosos. Silvia destrozó los eslabones de esa cadena, y no lo hizo buscando portadas. Lo hizo por pura dignidad. Todo lo que ha vivido y expuesto nos empuja a reevaluar profundamente qué es lo que enaltecemos en nuestras celebridades. ¿Realmente conocemos a la persona detrás del ídolo? ¿Qué historias oscuras esconden tras esas sonrisas practicadas y las respuestas de manual?
¿Qué significan realmente esos silencios calculados? ¿Cuántas veces hemos confundido ética profesional impecable con sumisión absoluta ante el abuso de poder? A día de hoy, Silvia Navarro transita senderos muy distintos, manteniéndose deliberadamente alejada del brillo cegador de los reflectores. Se involucra solo en obras independientes que le llenan el alma. Cierra la puerta al periodismo amarillo. Se entrega en cuerpo y alma a la crianza de su hijo. La obsesión por ser la número uno se desvaneció. Su prioridad absoluta, tal como ella misma lo expresó, es encontrar la paz mental. A pesar de su retiro mediático, el eco de su voz sigue resonando en los pasillos. Porque su vivencia no es un caso aislado. Es el espejo de cientos de mujeres que trabajan duro, educan, aguantan presiones inmensas y prefieren callar. Mujeres que muestran una sonrisa radiante mientras su interior se cae a pedazos. Que han aceptado el miedo como compañero habitual. Que no hablan porque saben que en el despiadado mundo del espectáculo y en tantos otros sectores, la verdad rara vez libera. A menudo tiene poder de aniquilar carreras. Silvia puso todas sus fichas en la mesa y lo arriesgó todo. Y aunque el público morboso esperaba una lista de nombres para linchar, ella escogió una justicia diferente, más elevada. Narrar su propia historia con altura, sin veneno, sin circo mediático. Tomar ese camino de sobriedad es indudablemente el acto de valentía más puro. La gran interrogante que flota en el ambiente ya no es quién fue el villano de la historia, sino algo mucho más profundo y sistémico. ¿Cuántas otras Silvias siguen allá afuera mordiéndose la lengua, aguardando ese día en que el miedo deje de ser el precio que deben pagar por decir su verdad? Esta no es solo la historia de una actriz que rompió su silencio. Es la historia de todas las voces que todavía esperan su momento para ser escuchadas. Y si algo nos enseña Silvia Navarro es que el verdadero poder no está en callar para sobrevivir, sino en hablar para finalmente vivir.